¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video le voy a ofrecer por primera vez de comer a mis nuevas 2 serpientes. Así que, comencemos. Aquí estamos ya en el área de cuarentena con estas 2 muchachas. Y pues aquí tenemos los 2 ratoncitos que vamos a utilizar el día de hoy. Es uno un poco más grande que el otro porque pues estas 2 serpientes, pues una está más grandecita, ¿no? Entonces pues vamos a darle obviamente el más chiquito a la más chiquita, el más grande a la más grande, ¿no? Entonces pues vamos a comenzar. Las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras para algunos espectadores. Si eres una persona sensible, abstente de seguir viendo este contenido. Vamos a comenzar con la más pequeñita. Ya tengo aquí en este vasito más chico al ratón más pequeñito, que es el que pues esperemos que coma esta serpiente. Lo pasé a este vasito más chiquito para hacerme más fácil el pasarlo ahorita al topper, ¿no? Y no tener inconvenientes. Así que pues vamos a empezar. Vamos a abrir el topper. Ahí está. Quitamos la tapa para que no nos estorbe. Vamos a sacar el agüita igual para que no estorbe. Y pues vamos a proceder a poner el ratoncito en el topper. Ok. Ahora pues voy a quitar el escondite para que la serpiente se percate de que ahí está. Y vamos a ver si lo agarra. Ahí estuvo, sí. Si lo agarró. Pues ahí está. Bien, es pues lo mismo que les he dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Pues sí, es por una parte es triste ver que pues que el ratoncito muere, pero a ver, vamos aquí a ayudar tantito para que no la rasguñe. Es triste que muera el ratoncito, pero pues es la cadena alimenticia, es lo que tiene que pasar, es lo que pasa igual con los humanos. Unos animales tienen que morir para que nosotros nos alimentemos. Entonces pues es lo que se tiene que hacer. Yo pues qué más quisiera que le pudiera dar otra cosa de comer, ¿no? Pero pues no se puede. Así es esto, es lo que ellos comen. Y pues sí, también estoy de acuerdo en que pues quizás puede ser que sea menos sufrimiento para el ratón que lo sacrifiquen y ya dárselo a la serpiente pues ya muerto, ¿no? Pero pues lamentablemente también las serpientes, cuando son más pequeñas, pues tienen que empezar comiendo el ratón vivo, porque si no comen. Entonces pues hay que hacerlo así. Y pues lo que sí es que ya voy a tratar de lo más pronto posible empezar a darles alimento pues descongelado. Voy a empezar con la serpiente que ya tengo más tiempo, que ya está más grandecita. Con ella voy a intentar primero darle, a ver si agarra, y estas pues también lo antes posible voy a tratar de empezar a darles también el alimento pues descongelado, ¿no? Para no estar pues pasando por esta situación que también, o sea, hay gente que siempre toda la vida le da a sus serpientes el alimento vivo, y pues tampoco creo que esté mal. Les digo, pues es la cadena alimenticia. Pero pues bueno, hay personas que
a veces no lo entienden así y les molesta o les... Pues sí les molesta, ¿no? Que uno les dé a las serpientes los ratoncitos así. Pero pues todo está en que no lo vean, ¿no? En que no vean, por ejemplo, este tipo de videos. Que yo lo hago pues para que la gente que no lo ha visto pues lo vea. Esa es información a final de cuentas. Y que si en algún momento tienen una serpiente pues sepan cómo es esta situación y no tengan problemas para alimentar a sus animales. Así que pues por eso estamos haciendo esto. Y pues ahí estamos viendo a esta pequeñita que como que no haya por dónde comerse al ratón. Ya, pues como pudieron observar, lo anduvo como intentando comerlo por varias partes, pero nada más no atinó a la cabeza. Pues estos animalitos, para quien no lo sepa, pues se comen al roedor, a la presa, empezando por la cabeza. De la cabeza hacia la cola. Y entonces siempre andan buscando la cabeza para empezar por ahí. Pero esta como que no atina. Miren, ahí está otra vez intentando, pero como por el cuello no atina la cabeza. Esperemos que ahorita encuentre. Porque ahí anda desesperada, que ya tiene hambre y pues no come, ¿no? Les comento para los que no lo sepan. Estas serpientes, estas 2 serpientes que tengo aquí, me llegaron hace una semana aproximadamente. Y apenas les estoy dando de comer por primera vez porque con estos animalitos pues hay que dejarlos como que se adapten primero a su nuevo hogar. Hay que dejarlos ahí sin molestarlos y pues ya después hay que darles de comer. Hay quien dice que nada más hay que dejarlos un par de días, otros que dicen que una semana. Yo los traté de dejar pues con una semana, pues ahora sí que para ir más a la segura, ¿no? De que pues ya tuvieran bien hambre, ya se hubieran adaptado bien y pues ya comieran sin problema. Entonces pues pues vamos a ver si nos funciona. Con esta pequeñita pues ya vimos que al menos el alimento pues sí le interesó, lo agarró. Y pues ahora nada más estamos a la espera de que se lo pueda comer, porque también hay casos en que de repente como que agarran al ratoncito pero no se lo comen. Ahí va, miren, ya parece que ahora sí por fin encontró y pues ya va a empezar a comer. Vaya, ya era hora. Así que pues a ver, ahí los dejo tantito que vean cómo se alimenta esta pequeña, en lo que yo voy preparando al otro ratoncito para intentar darle a la otra serpiente. Pues ahí la lleva esta pequeña. Yo ya tengo listo al otro ratoncito. Aquí lo tengo, miren. Vamos a ir ofreciéndole a la otra serpiente. A ver si también acepta comer. Vamos a hacer lo mismo. Quitamos tapa. Sacamos su agüita. Vamos a introducir al ratoncito y damos el escondite. A ver, vamos a ver. Ahí todavía no lo ha visto. Ahí está, ya lo está viendo, ahora sí parece. Vamos a ver si se anima.
Ahí estuvo. Sin problemas lo agarró. Como les digo, yo creo que ya tenían pues ya tenían hambre estas dos pequeñas, porque pues ya llevan de hecho la más pequeña un poquito más de una semana aquí conmigo, y la otra lleva una semana y un día, y pues a eso hay que sumarles que no habían comido el día que me llegaron, ¿no? Habían comido ya días antes. Entonces, pues sí, ya tenían hambre. Y más o menos yo lo noto. Les digo, no soy experto, pero veo que sí, por lo regular estas serpientes, pues como que se la pasan mucho tiempo en su escondite sin salir más que muy de vez en cuando. Y pues yo ya había notado que estas pequeñas se salían muy constantemente, sobre todo como son de hábitos más nocturnos, pues sobre todo en la noche salían mucho y andaban ahí dando vueltas, y incluso me movían mucho el bebedero y la servitoalla. Siempre en las mañanas la encuentro toda desacomodada y todo, porque andan ahí busca y busca. Entonces como que sí, yo ya había notado que sí tenían hambre, pero pues habría que ver a ver si a la mera hora sí comía, ¿no? Como verán ahí la más pequeñita pues ya está terminando, ya prácticamente nada más le falta la colita, y pues la otra ya se está acomodando para comenzar a comer. Miren, parece que a ella le costó menos trabajo, creo que ella la agarró al ratoncito de mejor manera desde la cabeza, me parece, y entonces ahí ya no tiene que soltar y buscar, sino pues simplemente empezar a comer, ¿verdad? Y pues ahí vemos, miren, ahí está la más pequeñita ya con lo último. Vamos a aprovechar ahorita a meterle aquí su agüita, ahorita que está aquí el lugar disponible, digamos. En lo que ella termina de comer, ya le ponemos ahí su agüita. Y pues también vamos a aprovechar con la otra, como está hasta el otro extremo, pues vamos a ponerle aquí su agüita de una vez, no le va a estorbar ya nada. Yo he visto que cuando les dan de comer, pues ahí les dejan también el bebedero, no se los quitan. Yo se los quito simplemente para que pues a la hora de que se avientan a atrapar la presa, pues no vayan pues sí, no les vaya a estorbar, ¿no? O que el ratoncito también pues se meta ahí al agua y se haga más mojadero en el topper y todo, ¿no? Entonces pues para eso se los quito. Pero pues ahorita que ya, digamos que ya lo tiene pues controlado todo, pues ya se lo ponemos de una vez. Y miren, ahí está, esa pequeñita pues ya prácticamente ya terminó de comer. Ya nada más, ya no me fijé porque estaba viendo a la otra, no sé si ya hizo su bostezo, ¿no? De donde se acomodan ya su boquita bien. Y pues como verán, ahí se le ve en esta partecita se le ve como el ratoncito. Como verán, no se le ve muy grande la bolita, ¿no? Que se les hace, no se le ve muy grande, lo cual pues hasta donde yo entiendo y he investigado es lo correcto, ¿no? Que se les vea que comieron, pero pues no en exceso, no que se les vea una bola enorme, sino que más o menos el ratón sea del grueso de la parte más gruesa de la serpiente. Y pues como verán ahí, pues sí se ve, pero no se ve en exceso, no se ve excesivo el bulto. Entonces pues según yo, así está bien la alimentación de esta pequeña. Y pues yo me baso un poco más en eso que en los porcentajes. Les digo, es cosa de cada quien. Hay gente que es muy estricta con los porcentajes, y hay quien dice que es mejor pues verlo así nada más, ¿no? Que la presa sea
no sea más grande que lo ancho de la serpiente. A ver, esta pequeñita ya se anda empezando a querer salir. Entonces vamos a meterla y ya vamos a ponerle su tapa. Yo ahorita, como vieron, no la metí con las manos porque pues ahorita tengo el olor de los ratoncitos y en esos casos es posible que te pueda morder, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque puede pensar que es otro ratón. Y más ahorita que está en eso, ¿no? En la hora de la comida. Y pues me puede dar mi desconocida. Entonces por eso mejor me apoyé con las pinzas. Pero pues ahorita ya la tapamos para que no se salga. Y ya en un ratito más, pues le pongo su escondite para que se meta. Ahora sí se va a pasar ahí unos días metida en su escondite. Tranquila en lo que digiere el alimento. Y pues la otra la vemos que por allá sigue comiendo plácidamente, mírenla. Igual como verán el ratoncito aquel estaba un poco más grande, pero pues ella está más grande, entonces según mis cálculos no se le va a ver tampoco la bola tan grande. Bueno, y les comentaba de eso, de lo de los porcentajes. Yo pues les digo, soy nuevo en esto, estoy empezando, estoy haciendo pues, por decirlo de alguna manera, pues estoy experimentando, ¿no? Con mis primeros ejemplares, pero experimentar pues lo más informado posible. O sea, lo que hago pues lo trato de hacer con cierto conocimiento de causa. Entonces, como yo he visto que hay mucha gente que alimenta así, dándoles pues no por porcentaje, sino nada más que el ratoncito no esté más grueso que la parte más gruesa de la serpiente, pues es lo que yo trato de hacer. Y por ejemplo en esta pequeñita que le dimos ese ratoncito, esta pequeñita ya la pesé y la verdad ahorita no, ¿para qué les miento? No me acuerdo exactamente de el peso. Pero aquí lo tengo, ahorita se los digo rápidamente. Pero pesó 70 y tantos gramos, pero exactamente pesó... 67 gramos. Pesó 67 gramos. Entonces, en teoría, si yo alimentara por porcentajes, pues yo le tendría que dar algo del 10% o del 15% más o menos. El 10% de 67 gramos pues sería un ratoncito de 6.7 gramos, ¿no? 6.7 gramos, o si le diera el 15 pues sería como unos 10 gramos más o menos. Ahí si me equivoco, una disculpa, pero pues las matemáticas tampoco son tanto lo mío, ¿no? Entonces más o menos de unos 10 gramos. Y el ratoncito que ella se comió ahorita fue un ratoncito que pesó 20 gramos. Y como vieron ustedes, pues no le causó mucho problema comérselo. O sea, se lo comió bien y se ve que era un ratón de buen tamaño para el tamaño de ella. Y fue pues prácticamente el doble de lo que se le daría si nos basamos pues al 100% en los porcentajes, ¿no? Entonces pues yo considero que eso está bien. No sé, les digo es cosa de cada quien, como quiera alimentar a sus animalitos. Y pues en aquella más grandecita, ella pesó más de 100 gramitos, ya llegó pesando. Ahorita les confirmo también. Ella pesó 118 gramos. 118 gramos. Y el ratoncito que se está comiendo pesó 28 gramos. Entonces, pues seguramente ella puede comer sin problema un ratón un poco más grande que ese que se comió. Pero yo quise darle pues uno un poco más pequeño. Ahorita pues por ser la primera vez, para que agarrara, que no pues no tuviera ningún problema, ¿no? Porque también lo que se dice mucho de las pitón bola es que a veces si le das una presa como muy grande, también luego se espantan y luego como que ya no quieren comer, ¿no? Porque pues ya les da miedo la presa. Entonces por ser la primera vez, quise darle un ratoncito
un poco más pequeño de lo que creo que puede comer, pero pues no tan pequeño como el que se comió esta otra pequeñita, ¿no? Ahí vemos que ya terminó de comer aquella muchacha y pues como verán, pues no se le ve, o sea, prácticamente ni se le ve nada de bola ni nada, pareciera que no hubiera comido. Entonces, como les digo, ella sí ya podría comer un ratoncito, una presa más grande, ¿no? Que seguramente para la próxima vez que les ofrezca de comer, pues le ofreceré algo un poco más grandecito, como más o menos le calcule yo que ella puede comer sin problemas. Entonces, pues ahí está, miren, ya comieron las dos, lo cual me quita un gran peso de encima, porque pues sí estaba yo con el estrés de que a ver si iban a querer o no comer, ¿no? Ya vimos que sí, y ahora ya se anda asomando, miren, ya se quiere salir también. Les digo, lo que voy a hacer yo ahorita es dejar tantito sus escondites afuera, porque les digo, basado también en mi experiencia, que es muy poca y es solo con mi otra serpiente, como que cuando acaban de comer, pues ahí se dan sus vueltas en lo que yo creo se bajan la comida, toman agua y todo, y entonces pues ahí como que se estiran para que vaya bajando bien el ratoncito. Entonces procuro dejarlas sin el escondite. Bueno, eso hacía con la otra, ¿no? Y ahora lo voy a hacer con ellas también. Un ratito las dejo así para que se puedan estirar bien, no les estorbe el escondite, y ya posteriormente, después de un rato, pues ellas solitas ya van ahí a la zona caliente a hacerse bolita y a reposar la comida, y es cuando ya les pongo el escondite, ¿no? Pero mientras, pues las dejo ahí para que se estiren bien. Miren, ahorita voy a aprovechar para tratar de acomodar aquí esto. Quedó, ahí estamos. Muy bien, y pues ya vamos a taparla, porque ya no tarda en empezar a querer salirse de ahí. Entonces, a ver, voy a ver con ella si de una vez. No, le iba a poner el escondite ya que se hizo más para acá, pero mejor la dejamos así. Vamos a cerrar y pues ya las vamos a dejar tranquilas hasta en un ratito más. Voy a ver si son como como mi otra serpiente, que les digo que ya después de un rato se hace bolita ahí solita. Entonces ya le pongo su escondite para que estén tranquilas. Pero pues por lo pronto ahí estuvo. Les digo, estoy contento porque pues sí comieron las dos en esta primera vez que se les ofreció. Y pues esperemos que sigan comiendo así, para que pues pronto vayan creciendo y vayan agarrando buen peso. Sobre todo esta, que está muy pequeñita. Esta está muy chiquita, entonces necesitamos que agarre cuerpo pronto para que no tenga ningún problema, si se vaya desarrollando de buena manera, ¿no? Pero bueno, amigos, pues espero que les haya gustado, y pues ahorita me voy a esperar tantito a ver si las logro ver cuando ya se hagan bolita, para que vean ustedes, y ya les ponemos el escondite. Miren, ya pasó un ratito y ahí está esa pequeñita que ya se hizo bolita ya al fondo. Así que ya vamos a ponerle su escondite para que esté más cómoda. Ahorita vemos a la otra cómo va. Pero por lo pronto a esta pequeñita vamos a abrir aquí con cuidado. Vamos a tratar de no molestarla mucho. Ahí está hecha bolita, y pues vamos a ponerle ahí su escondite. A ver si no. Ahí queda. Ahorita ya se acomoda bien ahí. Y pues ya quedó, miren, ahí tiene agüita por si necesita. Vamos a taparle nuevamente. Y ahí está. No tengamos ninguna fuga. Y ahora vamos a ver esta pequeña. A ver, vamos a subirnos primero por acá para ver. Sí, no, está todavía anda más inquieta, pero vamos a ver si podemos ponerle ya su escondite para que ya esté tranquila, porque ya hasta levantó la servilleta. A lo mejor se quiere esconder ahí abajo de la servitoalla. Entonces pues vamos a ver
A ver, vamos a intentar con cuidado. Obviamente ya pasó un rato y ya me lavé perfectamente las manos. Ya estoy seguro de que no tengo olor a ratón. Vamos a ponerle esto. Pues ahí obviamente no va a entrar. Pero pues vamos a ver si la podemos atrapar. Y si no, pues nada más lo dejamos ahí y ya ella ahorita que se acomode. Creo que a ella ese escondite no le va a aguantar mucho. Está muy pequeñito y ella ya está muy grande. ¿Me estás diciendo gorda? Así que tengo que ponerme las pilas para buscarle otro y que estén lo mejor posible todas estas serpientes hermosas. Pero bueno, pues ya vamos a dejarla ahí y ya espero que ella se acomode solita ahorita. Vamos a ver. Ahí está, bien cerrado todo. Vamos a echar un vistazo. Miren cómo le queda como su sombrero. Ahí está, de esa muchacha. Y pues está así sin problemas. Ahí está muy bien. Ya se acomodó perfectamente ahí adentro. No tiene broncas, pero esta pobre nada más tiene su sombrero. A ver si ahorita ella no, pues seguramente lo va a hacer. Ella lo hace porque de repente ella solita se mueve y así como que lo levanta. Y ya después que me fijo ya lo tiene bien. Entonces pues ella solita se va a acomodar ahí. Así que pues ahí quedaron estas dos pequeñas. Ya las vamos a dejar tranquilas. Les comento para los que no hayan visto otros videos en los que lo he dicho. Yo cuando comen la serpiente, pues las dejo 3 días. 3 días completitos, sin contar hoy. O sea, aparte de lo que resta del día de hoy y 3 días más, las dejo tranquilas, sin manipular, sin moverles nada. Únicamente me asomo si les hace falta agua, les pongo agua, pero de ahí en fuera no las molesto para nada, para que puedan hacer ellas bien su digestión y pues no vayamos a tener ningún tipo de problema. Así que pues ahí quedaron estas dos pequeñas. Pues ahí quedó y afortunadamente todo bien. Ambos ejemplares comieron, lo cual me quita un gran peso de encima y me pone muy contento porque sí estaba yo ahí con la preocupación de a ver si comerán o no comerán. Las dos comieron sin problema. Entonces todo tranquilo el día de hoy. Ya seguramente mañana me empezaré a preocupar a ver si van a comer o no la siguiente vez, pero ahorita ni pensar en eso. Todo muy bien el día de hoy. Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo. Lo que gusten, déjenmelo en el área de comentarios. Yo voy a estar leyendo todo y les voy a contestar lo antes posible. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal. Y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual forma, los invito a visitar mis redes sociales. Les voy a dejar el link en la descripción para que no batallen en encontrarlas. Y pues chéquenle por allá a ver si ven algo que les guste. Por ahí déjenle un like, algún comentario. Si no hay ningún problema. Y pueden dejarme también por allá algún mensajito. O incluso les agradecería mucho que también me sigan en todas las redes sociales. Para que pues tengamos contacto por todos lados y nunca se pierda la comunicación. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.